Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Torremolinos en Abierto. Hoy es 20 de julio y seguimos con unas temperaturas muy altas que hicieron que yo ayer al salir de trabajar me metiera en mi casa bajo el aire acondicionado y no saliera en todo el día hasta la noche, que me fui a refrescar un poquito a la piscina e incluso pasé frío. Fíjense, cuando yo me metí en la piscina y salí dije, si estoy pasando frío por primera vez en este día. Bueno, pues bien, hoy se avecina un día igual que ayer, así que intenten estar cerca de la orilla del mar para poder refrescarse, o cerca de una piscina, a la sombrita, con agua para hidratarse o algún refresco. Y sobre todo, si son personas de riesgo, quédense en su casa, que hay muchos días del verano para poder salir sin que tengamos que ver a las ambulancias acudiendo a cualquier percance. Pues de ambulancias no sé si él se encargaba o no, lo que sí sé que tenemos un doctor en nuestro programa hoy con el que vamos a arrancar. Él es Carlos Ventador y ya está con nosotros. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Le tocó trabajar en ambulancia alguna vez? Sí, a veces cuando hacemos guardias, pues sabe que el sistema español hace que los médicos tengan que salir a accidentes de tráfico, a infartos y a muchísimas cosas. Aunque También no a comas etílicos. Aunque no es el tema que nos va a ocupar, el de las ambulancias, sí el del coma etílico, me gustaría que, ya que he dicho yo ese anuncio de que las personas que tengan riesgo se queden en casa, usted como doctor, ¿qué le recomienda a las personas pues, que tienen riesgo de sufrir hipotimias o demás para este día de hoy? Evidentemente, evitar el sol directo, ir por la sombra, evitar salir de la casa si no es necesario salir, y también, sobre todo, hidratarse muchísimo. Las personas mayores, el problema que tienen es que pierden un poco la sensación de sed, con lo cual la deshidratación es muy frecuente y no se dan cuenta. Cuando te quieres acordar, hay una bajada de tensión, caen y pueden hacerse daño, golpes en la cabeza, caderas, etcétera. Así que el sol es un riesgo tremendo que hay que tener muy en cuenta. Un riesgo, bueno, que no podemos evitar, sí, con las recomendaciones que nos ha hecho el doctor, pero hay un riesgo que sí podemos evitar y es el consumo excesivo de alcohol. El doctor Ventador está hoy aquí para hablarnos de Al-Anon, de la misión que tienen. Y por misión no se vayan a pensar que esto es una secta, porque muchas veces el desconocimiento nos hace pensar, al igual que ayer hablábamos con Claudia Mata, de que las cosas que no conocemos son sectas. Pues no, Al-Anon es una asociación que se encarga de guiar, ¿no?, a los familiares de alcohólicos, pues porque supone un problema para la familia y para todas las personas que rodean a estas personas que consumen alcohol de una manera que no es la habitual o que no es la recomendada, aunque bueno, sí, consumo recomendado de alcohol, o sea, ¿cómo se dice esto? Bueno, podríamos llamar consumo recreativo, además para pasarlo bien, socializar un poquito sin pasarse nunca de la raya. Eso es totalmente permisivo y de hecho hay una sociedad española que hay un consumo y hay una industria de bebidas alcohólicas que no se puede obviar ni cerrar. Entonces, de hecho, en este chiringuito hacen unos cócteles. Por eso. También los tienen sin alcohol, ¿eh? Efectivamente, y el consumo moderado... Moderado es lo que no me salía, consumo moderado. Adecuado, y es el que podría ser recomendado. Es verdad que hay personas que ni siquiera el consumo moderado se les recomendaría porque le dispararía, como luego explicaré, ciertas áreas cerebrales para el consumo excesivo. O sea, que no hace falta que hayan sido alcohólicos para que en el cerebro se desate lo que nos va a contar dentro de un ratito. Dentro de las causas del alcohol hay tres tipos de causas. Hay genéticas, medioambientales y psicológicas, del entorno familiar sobre todo. Entonces, si tú vienes de una familia en la cual ha habido alcohólicos, eso se llama la transferencia transgeneracional de las personas. Quiere decir que desde tus bisabuelos y abuelos, si eran alcohólicos, probablemente tengas genes que te van a propiciar a que consumas un poquito más. Hay un porcentaje genético en todos los comportamientos humanos y en el alcoholismo, que es una dependencia al alcohol en este caso, porque hay dependencias a muchas cosas, pues el mecanismo cerebral estaría un poco... En el tema genético un porcentaje, luego medioambientalmente, en el medio donde tú te mueves, si tú vives en un país donde el alcohol no se consume, pues es muy raro que tú vayas a tener un problema con el alcohol. Y en tercer lugar, lo que ha pasado en tu casa cuando tú eras pequeñito, eso influye mucho. Entre los 3 y los 7 años los niños forman su carácter y el vivir en un hogar, por ejemplo, de alcohol, donde hay un alcohólico, es un calvario, eso es un infierno. Un niño que vive en ese entorno, el problema que tiene es que realmente va a aprender solo lo que es el alcoholismo.
y únicamente. Y le va a ver como una cosa normal, ¿no? Y habitual de un día a día. Va a normalizar todas las vejaciones, va a normalizar todos los gritos, va a normalizar, y aunque lo aterrorizarán al niño, el niño estará aterrorizado y responderá de muchas maneras. Luego explicaré cómo puede responder un chico, una chica, un niño a una situación de un hogar con alcoholismo. Lo pasa muy mal y eso va a repercutir el día de mañana en muchas de sus conductas, entre ellas el volver a consumir para obviar y para paliar toda la tristeza que lleva en su vida, los miedos y todo eso. El alcohol sería un acicate para salir de eso. El otro día estaba yo escuchando una encuesta precisamente que estaban haciendo en una televisión nacional en un informativo, bueno, ya no recuerdo si era un informativo o un late night. Hay mucha diferencia entre un informativo y un late night, obviamente, pero le estaban preguntando a una chica, que voy al kit de la cuestión, si consumía alcohol, y le dijo, bueno, yo consumo, y le preguntaron, ¿pero por qué te gusta? Y tal, y dice, porque es que si no consumes, en el grupo de tus amigos te miran como un bicho raro. Sí. Ahí hay capacidad para decidir que por mucho que te vean como un bicho raro, si tú no quieres consumir alcohol, nadie te tiene que obligar, ni te va a obligar. Vale, es verdad que tienen pocos recursos psicológicos para tomar decisiones propias y no en el grupo. Todo el mundo trata de integrarse en un grupo y el cerebro es de grupo. Un cerebro aislado no se desarrollaría como un cerebro en conjunto, en sociedad, tanto en la familia como en todo. Entonces, cuando tú eres un chico joven o una chica joven, 12, 14 años, no tienes recursos suficientes como para que tu autoestima sea lo suficientemente fuerte para decir que no a algo, siempre va a decir que sí aunque no lo quiera. Y ahí es donde muchas veces empieza el consumo de las bebidas, en esos grupos donde de alguna forma te obliga, o tú te obligas sin saberlo, a hacer lo que hacen los demás. Que ahí sería el factor ambiental. Exactamente. ¿Es muy frecuente el alcoholismo en nuestro país? Mira, el Ministerio de Sanidad ha hecho en los últimos años estadísticas sobre el consumo del alcohol y otras drogas. Hay un estudio que se llama EDADES, ese es el acrónimo, Estudios de Alcoholismo y otras drogas en España, donde viene explicado todo el porcentaje. Yo voy a simplificar un poco para centrarnos. Por ejemplo, el 93% de los españoles el año pasado consumió alcohol. Solo un 7% no consume nada, absoluto. O sea, mi realizador es abstemio de nacimiento. Hay un 7% de personas, que yo tengo un yerno que no toma alcohol, pero por convicción propia y porque no le gusta. O sea, hay que probar el vino y no le gusta, como el que prueba el tabaco. Luego, si nos vamos a España y vemos el mapa, por ejemplo, hay ciertas regiones autónomas que tienen mucho más consumo. Navarra, Asturias, País Vasco son de las que más consumos tienen. En relación a, por ejemplo, Andalucía no es de las que consume más. Y dentro de las provincias no tengo los datos, pero si extrapolamos un poquito, por ejemplo, a zonas costeras, como este caso de aquí, todo favorece a que se consuma alcohol. ¿Por qué? Porque te da bienestar, te desinhibe, te sientes mejor, te ríes. Entonces, el alcohol es como un acicate hacia la socialización y por eso está siempre metido ahí. ¿Cómo evoluciona en el tiempo el alcoholismo en todos los aspectos? O sea, empezamos tomándonos, a lo mejor probando. Yo me acuerdo que el primer combinado que yo me tomé era como de Cointreau con piña, una cosa así, dulcecito. Entonces, claro, eso ha desembocado en que yo haya ido probando diferentes bebidas alcohólicas y eso ya me dé la risa. El Cointreau, quiero decir. Claro. A ver, que yo consumo moderado. Para que me tome yo una copa igual pasan 3 meses. Ya. Mira, me voy a centrar en una doctora que se llama Nora Wolkoff, que es la directora del Instituto de Abuso de Drogas en Estados Unidos. Ella hizo muchos estudios y hicieron estudios con primates que son monos, que somos primos hermanos genéticamente de los monos, y en la edad de la adolescencia esos animales, igual que nosotros, hacen conductas de riesgo. Entonces nosotros de jóvenes queremos hacer cosas que no hemos hecho nunca, entonces probar sustancias, y si la sustancia es medio prohibida, porque dicen no tome alcohol porque te puede pasar esto, entonces tú lo haces por un interés de decir, bueno, voy a ver qué es esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si tú como persona tienes unos recursos psicológicos adecuados, has tenido una infancia adecuada, donde te han querido en tu hogar, donde te han dado autoestima, donde te han dado suficientes herramientas psicológicas para decir que no,
probablemente tomes el alcohol y no veas ahí una salida para nada, entonces no consumas, consumirás ocasionalmente y serás un consumidor, como decir, de tipo alimenticio, es un alimento, tomas algo, lo disfrutas, pero no te va a afectar a tu comportamiento de vida. Claro que no te va a evadir de los problemas. Exactamente, esa es la palabra. Si por el contrario tú has vivido en un hogar en el que ha habido un problema, no solo de alcoholismo, sino de estos maltratos, incluso bueno, de abusos sexuales, que es muy frecuente. De hecho, aunque la gente no lo sabe, estadísticamente en un 6% de los hogares ocurre. Lo que pasa es que se tapa siempre. Esa persona, ese niño, esa niña que ha vivido eso, va a evadir ese miedo y esa angustia que la lleva siempre metido en su cerebro con sustancias que le evadan, y una de ellas es el alcohol, número uno, y segundo, que es legal, y tú puedes comprar y consumir sin que eso sea un delito. El delito son los actos que vienen derivados del consumo. Claro, porque es una cosa que podemos comprar en un supermercado, eso sí, con una mayoría de edad, pero claro, siempre está el pícaro que a alguien que es mayor de edad le dice, oye, cómprame un pack de cervezas o cómprame una botella de whisky o cualquier cosa. Ya hemos hablado de cuáles son las posibles causas del alcoholismo, pero ahora, por ejemplo, desde la pandemia, y me voy a referir a la pandemia con muchas pérdidas de puestos de trabajo, ha aumentado el alcoholismo, también es una de las causas de desembocar o de evadir tus problemas o ahogarlos, mejor dicho, en el alcohol. Sí, evidentemente, cuando hay una situación en contra de tus circunstancias vitales, tú tratas de evadir con alguna sustancia que te haga olvidar lo que está pasando, y el alcohol era una de ellas. Pero una de las cosas principales, y que también es el motivo de la entrevista, es qué pasaba con los familiares de los alcohólicos. En la pandemia hubo un retroceso tremendo en los familiares de los alcohólicos. ¿Por qué? Porque ahí se producía obligatoriamente una convivencia que generaba muchos conflictos, y al no saberlos gestionar, los familiares no saben gestionar bien esos conflictos, pues se convertían en un infierno total. También dejaron de ir a los grupos de Al-Anon, con lo cual retrocedieron mucho en sus avances, que cuesta mucho en que avancen, ¿no? Como decía antes, y nombrando a la doctora Nora Wolkoff, dice que uno de los métodos más eficaces para salir de las adicciones, o en este caso de los familiares de los alcohólicos, salir psicológicamente de ese pozo, son los grupos de ayuda mutua a largo plazo. A corto plazo no hay nada en la vida para cambiar estructuras cerebrales, pensamientos y actitudes, y lo que tú haces a diario requiere de es como un entrenamiento de un atleta, necesita mucho tiempo para llegar a donde tienes que llegar. Pues los familiares de los alcohólicos, cuando van a Al-Anon, se van entrenando poquito a poco para saber manejar las emociones con esa persona, porque lo que normalmente ellos quieren siempre es salvar al alcohólico, y toda su vida se centra en salvar al alcohólico, en ser la red de salvamento. Y eso es un problema, porque se convierte en una propia enfermedad. Claro. El familiar se convierte en un enfermo. Ahí está la cosa, que yo puedo ir a un grupo de apoyo y yo cambiar toda mi rutina, pero al final, como el alcohólico no quiera salir de ese problema yendo a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ¿no? Hay alguna asociación más, creo, para los alcohólicos, pero claro, sigue dando ese problema, por mucho que sepa gestionar el familiar la emoción, sigue estando el problema en la casa. Si el familiar empieza a conocer cómo hacer para gestionar eso, al final va a poder salir, o por lo menos no le va a hacer tanto daño el alcohólico. El alcohólico si no es un alcohólico agresivo. Sí, si bueno, es un alcohólico agresivo ya vamos... El daño lo hacen psicológico, más que nada, es sutilmente y constantemente, y es muy duro vivir en un hogar. Los grandes perdedores de toda esta partida son los hijos que no tienen recursos para salir de ahí. Claro, ¿le afecta más a las familias menos pudientes que a las más pudientes? No. Se ha demostrado que a todo nivel de sociedad se ocurren las mismas cosas. De puertas para adentro, en una casa, lo que pasa ahí, da igual que sea de alto standing, de bajo standing, es verdad que con menos recursos económicos, más sufrimiento todavía, porque encima tienen carencias, pero no por otra cosa. Vale. A los hijos, ¿cómo les afecta? Porque supongo que el colegio sea de lo primero que se va a notar, que en casa de ese niño hay problemas, ¿no? Sí, es una de las preguntas que más me gusta que me haga, porque voy a responderte va a ser un poquito larga la respuesta, pero son 4 arquetipos de respuesta de los hijos a lo largo de la convivencia con un alcohólico.
Hay hijos que sufren verdaderas vejaciones, sufren acoso, sufren gritos. Ellos, con la edad que tienen, no tienen los recursos para irse de ese entorno del hogar, no tienen ningún recurso para irse de ahí. El cónyuge podría hacerlo si tuviera los recursos psicológicos, pero no lo hace. Entonces condena a los hijos a vivir en un hogar de alcoholismo. Y el hogar de alcoholismo es un verdadero calvario. ¿Cómo responden los hijos? Voy a poner 4 arquetipos de respuesta de los hijos. Uno de ellos podría ser el héroe. Normalmente es el primogénito o una chica que quiere hacerlo todo bien para disimular que hay un problema en la casa. Entonces estudia, saca muy buenas notas, trata de disimular todo, trata de ayudar al cónyuge no alcohólico y trata de querer llevar el hogar. Pero claro, a una edad estamos hablando de 12, 14 años y se convierte en verdadero héroe, pero eso tiene un coste muy importante a la hora de su adaptación al medio ambiente. Esos chicos van a ser el día de mañana muy obsesivos, muy compulsivos, van a tener trabajos totalmente frenéticos, una vida frenética y al final la vida le va a llevar a que no va a tener buenas relaciones y al final le va a hacer tomar alcohol para poder llegar a tener una vida relativamente normal. Ahí se cierra el círculo del primer tipo de arquetipo de hijo. O sea que todo lo que vio que no quería en su vida al final lo va a reproducir. Sí, cierra el ciclo y vuelve a hacer lo mismo. El segundo tipo de respuesta se llama el chivo expiatorio. Ese chico es un chico alterado, con mucha ira, siempre está enojado, siempre tiene palabras incómodas para todo el mundo. Es decir, si tú lo ves, es una arista de pinchos contra todo el mundo, pero dentro siente mucha soledad, mucho miedo, mucha angustia. Generalmente luego pueden acabar con trastornos de personalidad, suelen ser agresivos con sus parejas y sobre todo impulsivos, ludópatas, pueden consumir otro tipo de drogas más fuertes y alcohol va a tomar seguro. Ese tipo de personas es muy difícil que se adapte a la sociedad. Generalmente van en contra de la autoridad y tienen muchos delitos, conducen temerariamente, es lo que llama un trastorno límite de la personalidad o limítrofe de la personalidad que normalmente muchos lo desarrollan. El tercer arquetipo sería el niño invisible, el que no quiere, o sea, dentro de un hogar, un niño con el síndrome del niño invisible lo que no quiere es aparentar nada, quiere estar escondido porque hay peleas, hay broncas, hay discusiones y siente tanto miedo que no quiere ni existir. Ese chico el día de mañana va a ser una persona con depresión, con angustia, ánimo triste, aislado de la sociedad, normalmente va a tener un rasgo esquizotípico o esquizoide de la personalidad porque va a vivir con la gente pero no con la gente, entre la gente pero no con la gente, no se va a relacionar. ¿Es esquizofrénico o no? No, no es. O sea, es un trastorno de personalidad, no es la enfermedad de esquizofrenia, pero es parecido, porque lo que quieren es aislarse del mundo. Generalmente pues acaban luego siempre bebiendo porque para relacionarse con otros necesitan el alcohol. Y ya el último tipo es la mascota o payasete, o sea, el tipo de respuesta que un hijo tendría a un hogar. Y este chico lo que hace es hacer muchas bromas, hacer muchas tonterías, se pone una coraza de broma por encima para no demostrar su corazón lo triste y duro que es y al final acaba lo mismo con conductas de venga la broma, voy a tomar 3 cubitos y vuelven a cerrar el círculo del alcohólico. Todos estos arquetipos, he nombrado 4, no son que cada uno va a salir así si tuviéramos 4 hijos, pero hay una mezcla entre uno y otro, uno va a ser más payaso, otro va a ser más chivo expiatorio, más cabreado, más con el ambiente, va a ser más irascible, va a tener broncas, esas personas que tuve de pronto en la calle pegando gritos y totalmente desaforados, hay que analizar porque algo ahí hay en el fondo y generalmente el alcoholismo, que hay 3 millones de alcohólicos en España, hay el equivalente a que 7,5 millones de personas están afectadas por los hogares, o sea, fíjate tú el porcentaje de gente que tienen problemas. Claro, el doble, más del doble. Entre esos afectados, me refiero a los alcohólicos, a esos 3 millones, ¿hay más hombres que mujeres o por igual? Más o menos igual, evidentemente el alcohol se consume un poquito más en altos niveles en hombres, pero los porcentajes no son muy diferentes, o sea, la mujer está empezando a beber desde antes y porque incluso antes que el varón,
porque a los 13 o 14 años la madurez de la chica es un poquito más y es más, la que es desinhibida es más desinhibida que el chico. Entonces el consumo es más o menos similar. No tengo los datos estadísticos, pero en ese estudio se pueden ver. ¿Y a la pareja cómo afecta? Porque hemos hablado de cómo afecta a los hijos, pero a la pareja, Vale. del alcohólico o de la alcohólica. Para que se desarrolle un alcoholismo en una persona tienen que pasar muchísimos años. Cuando tú te enamoras de una persona y estás empezando en la etapa de enamoramiento, pues tú se le permite a la otra pareja un montón de cosas. Entonces, el que beba, la pareja, y no voy a decir hombre o mujer porque da igual, hay los dos casos, va pasando muy sutilmente durante los años. De hecho, para que un alcohólico desarrolle su enfermedad en máximo, tienen que pasar 25 años o más. De 25 años, normalmente se empieza a beber a los 15, 16 años y es hasta los 40, 45 cuando explota ya de verdad y hay un problema tremendo. ¿Qué problema puede haber? Pues que haya perdido el trabajo, que haya tenido un accidente de tráfico y haya atropellado a alguien y tenga delito de cárcel. Entonces, la pareja ha ido viviendo con esta persona toda la vida sin darse cuenta hasta dónde está llegando, hasta que llega un punto que es insostenible el hogar. O sea, no es de un día para otro que yo bebo y yo me voy. Si la persona tuviera recursos, probablemente no hubiera dado lugar a estar tantos años con esa persona. Claro, por eso es por lo que le preguntaba yo Claro. antes si afectaba más a las personas, a las familias más pudientes o menos pudientes. No, porque pero siempre tener es recurso psicológico. económico hace que te puedas Sí, evidentemente, independizar. sí, pero el problema es la negación, o sea, que tú no crees que tiene un problema. Bueno, bebe un poco, a veces se pasa, siempre lo justificas, normalizar, lo ¿no? justifica, lo normaliza y es lo que es tu vida. Entonces tú crees que la vida normal es esa y la pareja no tiene recursos para poder salir de eso. Entonces, también entiendo que afectara más a las parejas más antiguas, donde la mujer se dedicaba más a ser la ama de casa, que a las parejas de ahora, que por norma general, pues las mujeres ya estamos casi todas trabajando en la calle. Sí, evidentemente cuando tú tienes más recursos, tienes autoindependencia y tienes una autoestima alta, que eso es lo más importante, tú no vas a permitir que una persona te esté fastidiando la vida de esa forma, porque vas a entenderlo rápido y corriendo vas a dejarlo. Pero si no entiendes eso, vas a convivir muchos años y te vas a meter en una enfermedad sin darte cuenta y esa enfermedad va a poder contigo y con todos tus recursos psicológicos, va a poder con la economía familiar, porque el paso del alcoholismo por una familia es devastador. A igualdad de condiciones, una familia que tenga un alcohólico en su hogar, a una que no, es totalmente diferente, porque el alcohólico va constantemente a generar problemas económicos, sobre todo. Luego hay un montón de salvadores que salen a rescatarlo, el jefe, el compañero de trabajo que le cubre un turno, el no sé cuánto, o el que o si tiene que conducir, cubrirlos, ¿no? Claro, o si tiene que conducir, dije no, yo iba conduciendo cuando era mentira, cuando tuvo el accidente, cosas como esas, que esos son los facilitadores de que esa persona siga bebiendo. Entonces la pareja, sin quererlo, se convierte en un facilitador de que el alcohólico siga bebiendo, por las conductas que tiene con tal de salvarlo. ¿Cómo afecta el alcohol directamente a nuestro organismo? O sea, ¿qué es lo que hace para que estemos en ese estado en el que, bueno, pues depende del grado de alcoholismo que tengamos, estamos con el puntillo o ya caídos por el suelo? No quería dejar de contarte esta pequeña historia. El ser humano y bueno, la especie humana sobrevive por tres conductas: beber, comer y copular. Eso hace que la especie humana y cualquier especie animal sobreviva. ¿Beber, comer? Beber agua, comer comida y copular. Copular. Sí, o sea, tener relaciones para procrear. Esas tres se sustentan en un circuito del placer que se llama. Es un circuito que está en el sistema límbico, la parte cerebral nuestra que piensa es la parte frontal. Pero eso está en el circuito del sistema límbico, un circuito que se llama vía dopaminérgica del placer. Pues bien, el alcohol y otras drogas lo que hacen es secuestrar estas vías. Entonces, cuando tú te da placer demasiado el alcohol y tú no tienes recursos previos de área frontal congruentes suficientes para frenar eso, te conviertes en un adicto. El alcohol, la cocaína, bueno, el tabaco. La nicotina es una droga, pero de otra forma. La nicotina y el alcohol y el tabaco son legales, pero cannabis, pero ahí tenemos otras que muchos médicos prescribimos, que son los hipnosedantes o también los opioides para los dolores. Casi un 15% de los españoles consumen ese tipo de droga, que es muy peligrosa y además son también legales.
Luego ya vienen las no legales, que son la cocaína, cannabis, y la anfetamina, metanfetamina, y luego las otras que son de diseño, que son muy complicadas. Bueno, pues todas esas drogas el mismo mecanismo tienen. Y el alcohol es lo mismo, te sube el nivel de dopamina tanto que te da placer. Como hacer deporte. Equivale, por ejemplo, un chute de cocaína son 1.400 nanogramos por centímetro cuadrado de cerebro expulsado, y el deporte te da endorfinas, te da bienestar. Por ejemplo, tener un coito te da una cantidad de 600 nanogramos de dopamina, que da felicidad, es la hormona de la felicidad. Bueno, pues todas estas drogas lo que hacen es entrar en ese circuito cerebral y secuestrarlo. Por eso es que es tan duro. Ahora, si la persona es congruente, sensata y tiene unas bases psicológicas adecuadas, probablemente no va a caer fácilmente en una droga, porque va a valorar lo que te puede repercutir una cosa a otra. Evidentemente, la gran mayoría, 93% de los españoles, en algún momento se han llegado a emborrachar. También ha cambiado mucho el consumo actual con lo que se llaman los atracones de alcohol. La gente joven ya no consume alcohol durante una noche 3 copas, no. En 10 minutos o 20 minutos se toman 5 copas y entran en coma etílico. El alcohol es un tóxico, el alcohol te puede matar. Si hay un nivel sanguíneo suficiente de alcohol, mata. Y aparte mata un montón de neuronas cada vez que coge una borrachera, con lo cual una de las demencias más frecuentes en el mundo es la demencia alcohólica, es decir, la que ha producido el alcohol en todas las personas que han bebido excesivamente. Porque nunca se recuperan ya esas... No, para nada. Doctor, nos queda muy poquito tiempo, sí. Así que me gustaría, bueno, pues como estamos hablando de Al-Anon, que estamos directamente ligados al alcoholismo, ¿qué pueden hacer los familiares de un alcohólico que nos estén viendo ahora mismo? Vale, en primer lugar, lo que tienen que acudir a alguien que le pueda orientar de alguna forma. Es verdad que los grupos de ayuda mutua se sienten como muy distantes, a desconocerlo, lo desconocido te da miedo y siempre tienes reticencia a ir, por un lado. Por otro lado, la pareja alcohólica no te va a dejar fácilmente y a veces es muy difícil, pero a veces cuando se produce un hecho puntual, por ejemplo, la pareja conduciendo ha matado a alguien, ya llega un punto en que tú ya no puedes soportar eso como persona. Los grupos de ayuda mutua como Al-Anon, que funcionan en España de hace 60 años, son un recurso extremadamente adecuado, benéfico y además prácticamente no tiene costo ninguno para la persona que va allí. Y las personas que están allí llevan años trabajando en eso y tienen una serie de pasos, 12 pasos, que son los mismos de Alcohólicos Anónimos. Cuando se habla de todo esto, la verdad que suena como muy raro hablar de esto, pero yo lo tengo muy normalizado porque he mandado muchos pacientes a grupos y he visto las bonanzas del grupo, cómo han mejorado con el tiempo. Los que de verdad han seguido en el grupo han cambiado su manera de pensar, han cambiado su manera de actuar con su alcohólico, porque era el que siempre les generaba problemas, y aprenden a dialogar, aprenden a oír, aprenden a reestructuran sus conexiones cerebrales, a que no todos sean pensamientos negativos, a que hay un camino que se puede llevar y van llevando los pasos poquito a poco de la mano de personas que llevan mucho tiempo en Al-Anon y que ya te digo que en España llevan 60 años, que parece mentira. Ese teléfono que están viendo ustedes en sus pantallas es para ponerse en contacto con Al-Anon si son familiares afectados pues por alguien que tenga alcoholismo en su hogar o en su familia, no hace falta que sean convivientes, ¿no? Pueden ser perfectamente los padres de un alcohólico o los abuelos, o etcétera, que no tienen que ser convivientes. No, familiares. sea familiar, sí. Estamos quedándonos sin tiempo, pero me gustaría que antes de terminar esta entrevista nos dijera qué es Alatín. Alatín es una división que tienen ellos dentro del grupo de Al-Anon para tratar chicos entre 12 y 19 años. La reticencia en esos casos es muchísimo mayor porque la familia no quieren que los niños vayan porque van a contar cosas que no quieren que se sepan. El gran desconocido. Y el tapar es malo para siempre. Exactamente, siempre. Y siempre están tutelados por personas del grupo de mucho renombre, además que también tienen antecedentes de no tener problemas con la ley, con la ley, exactamente, colegio. Y sobre todo con abusos a menores. Eso es muy importante, lo cuidan mucho y lo hacen muy bien. Lo que pasa que es verdad que funcionan mucho menos que en la cantidad que Al-Anon. Yo he tenido la suerte de presenciar grupos de Al-Anon y me han enseñado que ellos aprenden a dialogar, a hablar, a escuchar.
aprenden cómo manejar el paciente, cómo manejar a tu alcohólico, y aprenden a ver que es una enfermedad. Y aprenden mucho y evolucionan, es lo principal. Yo tengo el gusto de conocer a muchos de ellos, que ya quisieran muchísimos profesionales tener el nivel de formación que tienen estas personas. Pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy, por hablar en nombre de Al-Anon, porque ellos, bueno, pues por privacidad Sí. no salen en los medios de comunicación, sí que hacen muchas reuniones, pero ellos han derivado su poder en el doctor, en este caso, de información, y le damos las gracias por venir y explicarnos este tema que pues es muy preocupante y que a muchas familias les está reventando la vida. Sí, tal vez han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno. Totalmente, es que el tiempo en estoy la televisión es limitado. Abierto para cualquier otro momento. Así que ahí han estado viendo el teléfono en sus pantallas al que pueden llamar, y en otro momento nos visita, claro que sí. Es un tema muy interesante, muy duro, pero muy interesante, la verdad. Gracias, doctor Ventador. Mucho gusto. Pues nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos a recibir a Juan Rollo, que la semana pasada nos prometió que nos hablaría de maquillaje masculino.